Colombia, aunque la Constitución reconoce el trabajo como un derecho fundamental, para los adultos mayores siguen enfrentando barreras para acceder al empleo digno. Nuestro estudio analiza las estrategias del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades y basado en la ley 931 del 2004 que prohíbe la discriminación de la edad y la ley 2004 del 2020 que promueve el empleo de personas mayores sin pensión. Ahora, sin embargo, el 60% de los encuestados considera que la falta de recursos limita la efectividad de estas políticas y más han sufrido discriminación laboral por su edad. Aún así, la mayoría afirma que trabajar se considera un derecho fundamental, se entiende que aumenta la autoestima y el sentido de pertenencia. Garantizar su inclusión laboral no depende solo de nuevas leyes, sino de un verdadero cambio cultural que valore su experiencia y aporte a la sociedad. Para continuar en esta sección voy a presentar el marco normativo colombiano, que respalda la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas adultas y adultos mayores. El punto de partida es la Constitución Política del 91, base del reconocimiento en los derechos sociales en Colombia, en el cual en su artículo 25 el trabajo se consagra como un derecho y una obligación social, protegido de una manera especial por el Estado. Este mandato exige garantizar que toda persona, sin importar su edad, pueda acceder a un empleo digno y estable. A su vez, el artículo 53 ordena la creación de un estatuto del trabajo fundado en los principios de igualdad, estabilidad y capacitación. Asimismo, por otro lado, el artículo número 54 impone al Estado un deber de promover la formación profesional, algo esencial para los adultos mayores, busca mantenerse de manera activa y productivos. Bajo este marco constitucional se han desarrollado diferentes leyes y políticas públicas. Por ejemplo, tenemos la ley 100 del 93, la cual creó el sistema de seguridad social integral, buscando proteger a las personas frente a las contingencias de la vida laboral, en especial en la vejez. Sin embargo, su aplicación ha revelado profundas desigualdades, sobre todo en los trabajadores informales mayores, ya que muchas veces llegan a la edad adulta sin una cobertura ni una protección. Por otro lado, tenemos la ley 931 del 2004, la cual también prohíbe de manera expresa la discriminación por edad en el acceso, en la permanencia en el empleo y en el trabajo. Esta establece que la sección laboral debe basarse en la idoneidad, la experiencia y la formación, dejando así por fuera cualquier criterio de edad. También faculta al Ministerio de Trabajo para sancionar las prácticas discriminatorias y promover una cultura laboral más inclusiva. Aún así, persisten y siguen persistiendo diferentes barreras estructurales que modifican su cumplimiento pleno. Un avance reciente y significativo es la Ley 2040 de 2020, que incentiva la contratación de adultos mayores sin pensión, reconociendo su experiencia, sus capacidades y una contribución social por parte de ellos. Esta promueve también la inclusión de una población que, a pesar de todo su potencial, ha sido históricamente discriminada y marginada en el mercado laboral. Resultados, tenemos que mencionar de que la Constitución colombiana de 1991 mitiga y lucha con esta problemática de la desigualdad laboral en las personas mayores. Y principalmente encontramos tres leyes que respaldan esta teoría. La ley 931 de 2004, que habla de que prohíbe la discriminación en los procesos de selección. También encontramos la ley 2040 de 2020, la cual promueve el empleo de las personas mayores sin presión. Además de eso, encontramos un decreto también muy importante, que es el 163 del año 2021, que introduce el concepto de envejecimiento productivo a este grupo en específico. Hablando sobre el análisis social, tenemos que encontrar de que los resultados que están en la investigación habla de que el 70% de los adultos mayores todavía se sienten productivos o capaces de estar en estos ambientes laborales. Además de eso, tenemos que encontrar también ayudas que nos pueden brindar el sistema laboral o estas instituciones, como puede ser la capacitación, el incentivo a las empresas, que es muy importante mencionar, y una mayor articulación del Estado y el sector privado social civil. Y en conclusión final de todo este tema, tenemos que entender de que la Constitución Política Colombiana, la Carta Magna, ayuda a esta población. Sin embargo, las instituciones privadas o empresas no tienen en cuenta esta problemática y siguen discriminando y excluyendo a esta población en general.
En Colombia, la igualdad para los adultos mayores implica justicia, dignidad y aprovechamiento de la experiencia. Pero, pese a los avances normativos, los resultados siguen siendo insuficientes. Para mejorar la situación se proponen 4 medidas efectivas. Como primero, tenemos el financiamiento real y sostenido, ya que muchos programas se quedan en el papel por falta de recursos y seguimiento. Se requiere una asignación presupuestal permanente para empleo, capacitación y emprendimiento, con vigilancia estricta para asegurar que los fondos se destinen a proyectos productivos como ferias laborales, microcréditos y apoya a diferentes emprendimientos. Como segunda medida tenemos los incentivos reales para las empresas que contraten los adultos mayores. Es importante recalcar la Ley 931 de 2004, que prohíbe la discriminación por edad en el trabajo, pero aún así muchos empleadores siguen prefiriendo a personas jóvenes. Por eso, una medida efectiva sería premiar a las empresas que incluyan a los adultos mayores en sus equipos. Por eso, estos incentivos pueden ser tributarios, financieros o de reconocimiento. En tercera brecha tenemos la alfabetización digital y la capacitación continua. La brecha tecnológica limita el acceso laboral. Es necesario fortalecer programas que enseñen desde el uso básico del celular hasta trámite y plataformas digitales, mediante talleres gratuitos, prácticos y la formación de incluir liderazgo, finanzas, emprendimiento y derechos laborales para aumentar la competitividad y la autonomía. Ya por último, encontramos que una medida efectiva para contribuir al cambio es el cambio cultural y eliminación del edadismo. Sin transformar la mentalidad social, las políticas no serán suficientes. Se requieren campañas que saquen el valor de la experiencia y promuevan respeto y solidaridad intergeneracional, así como espacios comunitarios donde jóvenes y mayores interactúen. El cambio cultural es el reto más grande, pero esencial para asegurar las oportunidades reales. En las entrevistas con la abogada Zully María Sandoval y la trabajadora social Sonia Arenas, se evidenció que los adultos mayores en Colombia enfrentan varias dificultades para acceder al empleo. La principal es la discriminación por la edad, ya que muchas empresas aún ponen límites que los excluyen y no valoran su experiencia. También incluyen la brecha tecnológica, el deterioro físico y mental, y la falta de programas de capacitación adaptados a ellos. Mencionan que en muchos casos los adultos mayores se encargan del cuidado de su hogar o de sus nietos, lo que limita su posibilidad de trabajar. Incluso algunas familias los consideran una carga, lo que genera aislamiento social. Respecto a las políticas públicas, reconocen que existen leyes como la Ley 2040 del 2020 y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que aseguran que no se aplican efectivamente. También se puede ver la falta de presupuesto, la coordinación y compromiso real. Estas políticas suelen ser más asistencialistas que productivas. Ambas entrevistadas resaltan que el trabajo es vital para los adultos mayores, porque les brinda ingresos, dignidad y bienestar emocional. Por eso proponen fortalecer la cooperación entre el Estado, el sector privado y la comunidad, crear programas de formación digital, incentivos laborales y campañas contra la discriminación por la edad. En conclusión, el problema no es la falta de leyes, sino su poca aplicación. Se necesita un cambio cultural que reconozca el valor, la experiencia de los adultos mayores en la sociedad. Con ese trabajo hemos analizado cómo, aunque Colombia cuenta con un marco normativo sólido que promueve la igualdad y prohíbe la discriminación por edad, aún persisten grandes desafíos para lograr una inclusión laboral real y efectiva de las personas mayores. Las encuestas y entrevistas que realizamos dejan en evidencia una brecha profunda entre la norma y la realidad. Políticas bien formuladas, pero con poca articulación institucional, limitaciones presupuestales y una escasa difusión que impiden que los programas lleguen a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, también encontramos esperanza. Los adultos mayores no solo desean trabajar por necesidad económica, sino porque ven en el empleo una oportunidad para seguir siendo parte activa de la sociedad, para sentirse útiles, valorados y reconocidos. El trabajo para ellos no representa simplemente un ingreso, sino como una forma también de dignidad y autoestima, un espacio donde aún pueden aportar toda su experiencia y sabiduría. Nuestra investigación deja claro que las estrategias estatales deben trascender lo legislativo, porque no basta solo con tener leyes, se requiere una implementación efectiva, una financiación constante y una articulación real entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. Es necesario fortalecer los programas de capacitación digital, fomentar incentivos a la contratación y sobre todo transformar la cultura laboral que aún asocia la vejez con incapacidad.
Como mostraron los testimonios de los expertos, la verdadera inclusión requiere voluntad política, recursos y ante todo un cambio de mentalidad que reconozca al adulto mayor como un sujeto activo de derecho y no solo como un beneficiario pasivo de la asistencia. En conclusión, para garantizar la igualdad de oportunidades laborales para los adultos mayores, no es solo una cuestión de justicia social, sino también de reconocimiento humano. La vejez no debe ser sinónimo de exclusión, sino de experiencia, de resiliencia y de aporte. Construir un país más justo implica valorar a quienes lo han construido con trabajo y abrir las puertas a un envejecimiento digno, productivo e inclusivo. Porque una sociedad que respete y protege a sus mayores es una sociedad que realmente entiende el valor de la igualdad y la dignidad humana. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las estrategias del Estado colombiano hacia una inclusión laboral más justa para nuestros adultos mayores.